Padre Peter, hay una pregunta más. ¿Usted nos puede explicar la profecía del Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 15 al 18? Muy bien, para nosotros cristianos no hay ningún problema. Dios habla a Moisés. Dice, voy a suscitar de entre vosotros, Mikirbehem, en hebreo, de entre tus hermanos, un profeta como tú, y voy a poner mis palabras en su boca. La otra fórmula es que Dios va a suscitar para Moisés del pueblo, de los hermanos de Moisés, un profeta como él. Digamos, entonces, una vez Dios habla con el pueblo de Moisés y de un futuro profeta como Moisés, quiere decir legislador, interlocutor de Dios, y la otra vez Dios dice exactamente lo mismo, pero a Moisés mismo. Esto tenemos ya la explicación, porque para nosotros hay que explicar la Biblia por la Biblia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, sea San Pedro, sea Esteban, el primer mártir, explican que este profeta como Moisés es Jesús. Claro que Jesús no es solo como Moisés, sino superior a él, como le explica la carta a los hebreos, pero digamos, Moisés, interlocutor de Dios, Jesús, palabra de Dios, palabra encarnada, o como dice Magdi Allam en italiano, no tenemos solo la palabra incartata, es decir, en el papel, sino encarnada. Incarnata e incartata en la carta, en el papel. Bueno, ahora, ¿dónde nace el problema? Que hay musulmanes que dicen, esta es una profecía sobre Mahoma. Primera contradicción, primera incoherencia, pero tú dices que nuestra Biblia es falsificada. ¿Cómo vas a sacar de esta Biblia, pruebas de la profecía de Mahoma? Dado que esta fuente no es limpia. Bueno, entonces hay algo incoherente. Bueno, vamos a perdonar como siempre como cristianos. De esto, el texto se entiende desde el contexto. De vosotros, de entre vuestros hermanos. ¿Quiénes son vosotros? Vuestros hermanos, los otros judíos. ¿Cuál es la prueba? La prueba, y Mahoma no era judío. ¿Cuál es la prueba? El mismo libro del Deuteronomio. Capítulo 17, versículo 15. Voy a suscitar para ti un rey de entre vosotros, de vuestros hermanos. Exactamente las mismas tres expresiones, con el mismo verbo, Akim. Entonces, el rey sobre los judíos tiene que ser uno suscitado por Dios de entre el pueblo, de entre vosotros, de entre los hermanos de ellos. Los hermanos de ellos son los otros judíos. No puede ser un rey sobre los judíos que no sea un judío. Y exactamente, entonces por favor ustedes noten,
Deuteronomio 17:15, el rey, suscitado por Dios, de entre ustedes o vosotros y de entre vuestros hermanos. El profeta, suscitado por Dios como Moisés, de entre ustedes, de entre vosotros y de vuestros hermanos. Alguien va a decir, Mahoma era el legislador, pues Jesús también, y Jesús mucho más. Ustedes, vosotros habéis escuchado, habéis oído, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, entonces la ley, una nueva ley, la ley del amor y no más el amor de la ley. Otros dicen, este profeta es Mahoma, no es Jesús, porque Mahoma era casado, bueno, no era como Jesús, claro. Moisés sí, ha tenido dos mujeres. Repito, una semejanza muy superficial. Dicen, con todo el respeto, dicen, este profeta como Moisés es Mahoma, porque Mahoma era casado. Bueno, ser casado es una cosa muy, muy común y corriente, y es una cosa muy superficial, tratándose de algo que no tiene nada o casi nada de ver intrínsecamente con la profecía. Entonces, Moisés, legislador, Jesús, legislador. Moisés, judío, Jesús, judío. Moisés, interlocutor de Dios, Jesús, palabra de Dios. Encarnada de Dios. Mahoma no es del pueblo judío, por lo menos lo que dicen más o menos claramente las fuentes islámicas, y para nosotros, desde el contexto, hemos concluido que el profeta, como el rey, tenía que ser de los hijos de Israel. A ver. Unas recomendaciones para nosotros cristianos, Padre. Bueno, una recomendación es, ustedes en el occidente raramente escuchan estas cosas, pero para nosotros cristianos del Oriente Medio y de Tierra Santa, cada día oímos estas objeciones. Entonces ustedes pueden aprovechar de nuestra experiencia, de nuestro sufrimiento, de nuestro testimonio, de nuestro martirio. Papa Juan Pablo II, el santo, ha dicho que la iglesia tiene dos pulmones, ¿no? El oriental y el occidental. Pues el oriental puede ayudar muchísimo el occidental. Gracias, Padre Peter. Bueno, de nada, y Dios les bendiga a todos los hombres de buena voluntad. Amén. Amén.